KHT Ataque a la escuela. Capítulo 10 Temporada 2. Una semana. Había pasado una semana desde su último episodio. En el último mes había sucedido más de lo deseado. Aún no usaba el calmante y, por suerte, nadie más lo había visto durante esos momentos. El único que lo había visto una vez fue Alexi. Gracias a Dios. No había notado nada. Pero los sueños, o mejor dicho, aquellos recuerdos que no deseaba recordar tan crudamente, estaban volviendo. Lo raro es que no sabe la razón del porqué. Siempre tenía uno que otro a través de los años. Pero, después de llegar a Italia, se presentaron. Y de los ya 4 meses que llevaban ahí, el último mes no había podido conciliar el sueño correctamente. Se sentía cansado, pesado y, sobre todo, agotado. Pero lo peor de todo es que había dejado caer parte de su máscara. Y no solo él. Se daba cuenta de los cambios que cierto grupo tenía. Lo cual solo le confirmaba algo que ya él sabía. Después de todo, ese libro da pistas bastante obvias. Para él, claro, ya que sus compañeros aún no descifraban por completo lo que pasaba o de quién leían. Hasta ahora, lo que sabían de la 10ª generación de Bongola es que comenzaron su entrenamiento cuando tenían 14 años. Que el 10º no sabía nada por su propia seguridad y que vivían en Japón por orden de su abuelo. Aunque, según decía el cielo, como lo llamaba el narrador, raya coma, no era el que estaba predestinado. Pues, aunque era descendiente del primer Bongola, su familia se encontraba bajo la máxima custodia de la familia. Pero, después de la muerte de los 3 hijos biológicos del actual presidente, él fue, a los ojos de los altos mandos, el más indicado. También decía que, aunque jóvenes, habían logrado grandes cosas, como demostrar que eran más indicados que los de Varía. También decía algo acerca de un viaje a otra época. Aunque no entendía bien cómo eso era posible. Pero lo dejó pasar. Decía que aquel cielo tuvo que teñirse de rojo en aquella época para salvar a sus amigos y familia. También contaban acerca de la batalla contra otra familia supuestamente extinta. De la misma forma que una amistad rota a causa de una traición fue reconstruida por las almas de las 10ª generaciones de ambas. Hoy, grandes aliados y con un futuro prometedor. De una maldición levantada y una victoria que solo él y sus elementos, más sus aliados, podían lograr. Pero después de eso, había cosas tranquilas, según la descripción del libro. Claro. Sin embargo, la tranquilidad antes de la tormenta. Él tenía sus dudas. Meses más adelante de la batalla del arco iris, como se denominó aquel suceso. Hay algo llamado XG, prima morte. Aunque su italiano no fue de los mejores. A estas alturas ya reconoce una simple oración. El libro describió ese suceso como una masacre. La primera de la 10ª generación. Tal vez no lo quieran ver o no lo pueden ver como él. Y, sinceramente, espero que sus amigos estuviesen pasando por la segunda. Porque, aun comprendiendo esas palabras que mantuvo en duda hasta hace unos días, pero que hoy, hace unas horas, fueron confirmadas. Es difícil digerir algo que hizo un chico con tan solo 15 años. No, hizo. Tuvo que hacerlo para proteger. Eso sí lo tenía en claro. No lo hacía por sangre o poder. Aquel joven cielo, aquel chico de corazón puro, conoció la maldad por carne propia. Desgraciadamente, nadie podía parar lo que se había comenzado, o, más bien, lo que alguien había buscado que, para mal de unos, lo consiguió. La pureza de aquel cielo se había manchado. O eso pensó el enemigo. Queriendo acabar con el pequeño e indefenso que tenían delante. Solo porque le habían arrebatado lo que más adora. La vida de otros. Pero estaban equivocados. Para su mala suerte. Lo comprobaron tan solo 5 segundos después de que ellos le hicieran lo mismo a una pequeña de menos de 5 años. No eres más que nosotros. 10º, dijo uno, casi muerto. Eres igual a nosotros. Un asesino, dijo el otro. En igual condición. Equivocados. Seré asesino. Pero no de inocentes, terminó. Arrancando el corazón a ambos. Esas palabras fueron dichas por el cielo en un charco inmenso de sangre de niños y adultos en el lugar. Siendo escuchadas por sus amigos. Por su familia. Por su pareja, y, al caer los cuerpos de aquellos, el cielo también cayó. De rodillas y, con un grito desgarrador, su llanto comenzó. Más una oración de perdón a quien lo escuchara.
Los guardianes, quienes cuidaron de su cielo, se unieron, pero se sorprendieron de lo que éste dijo. No me disculpo por lo que hice, sino por lo que no pude evitar. Esas últimas palabras le recordaron lo que hace años él hizo o quiso hacer. Se decía, en el alma, que era culpa suya. Daba gracias a Dios de que estuviera solo cuando leyó eso. Porque, aparentemente, ese libro podría llegar a ser más raro todavía, puesto que él ya casi había leído el tomo X. Sus amigos seguían leyendo, pero no habían llegado a donde él. Además de que no les decía lo mismo, salvo cuando estuviesen listos. Ken, mira, dijo una niña de 8 años, señalando una flor. Es tu favorita, ¿verdad? Dijo un pelinegro de la misma edad. Así es, dijo, emocionada. ¿Qué tal? ¿Te gusta, Lily? Me gusta. ¿Cómo se llama? ¿Nessan? Dijo una pequeña de 5 años. No recuerdo bien. Ya. Se llama del cielo. Porque sus colores tienden a ser blancos. Azules o veteados que parecen nubes. Aunque es raro verlas en Japón. En el jardín de mi casa hay muchas. Cuando vayan, se las mostraré, dijo con una sonrisa. De pronto, ese bello escenario era interrumpido por una explosión. Gritos, disparos, y, de pronto, todo se volvió negro. Luego, muchas imágenes pasaban rápido por sus ojos. Sangre, armas, gritos, un fuerte dolor en el hombro izquierdo y parte de su pierna derecha. Más gritos y, luego, ahí estaba, sudado, agitado y nuevamente desvelado. Suspiró como pudo. Calmó su respiración. Alex estaba dormido. Gracias a Dios. Vio su reloj. 3:30 am. Aún no eran ni las 5. No podía andar por ahí a estas horas. Por lo menos debía esperar media hora más. Pero sabía que no podría seguir durmiendo. Suspiró, sin hacer mucho ruido. Se fue a dar una ducha. Luego vio el reloj. 4:30. Se sorprendió. Duró 1 hora en el baño. Y ni eso lo relajó lo suficiente como para invitarlo a dormir de nuevo. Decidió ir por un vaso de agua o té caliente. No era la primera vez que lo hacía. Hasta ya se conocía a varios guardias y del servicio. Dado a sus tempranos despertares. Al otro lado del castillo, o más bien en un piso superior, se encontraba un castaño. Que ya había terminado sus papeles. Dijo que aún le quedaban algunos y, después de terminarlos, se iría a acostar. Pasaría la noche en casa de su abuelo. No quería molestar a nadie. Pero eso, en parte, era mentira. El papeleo. Por sobre todo, como tenía poco. Sorprendentemente, ya lo había terminado. Pero su intuición le dijo que se debía quedar y, como relojito, a las 3:30 de la noche se despertó y con ganas de beber un café. Raro. Pero un hábito que había ganado desde hace más o menos 3 años. Exactamente después de hacer su primera tanda de papeleo. Aflojó su corbata. Salió de la oficina y bajó a la cocina. Se había encontrado con algunos guardias que ya lo reconocían. Y luego de saludarlos y dar la excusa de que, como siempre, se levantó a repasar para las clases del día. Se sorprendió cuando, al bajar, escuchó ruido proveniente de la cocina. Pensó, todos estaban dormidos y no despertarán sino hasta poco antes del desayuno. Luego recordó que una de las encargadas de la comida tendía a pararse temprano y ya se había encontrado con ella. Una chica que le recordaba a su hermanita y, casualmente, se llama Liliana, aunque al igual que él tiene 19 años. Y según sabe fue contratada debido a que el 10º supo sobre la temprana muerte de su padre, quien trabajaba para el 9º. Y, bueno, él le ofreció trabajar en la cocina ya que desde joven había estudiado cocina y su madre se encargó de que aprendiese cada receta al ser medio japonesa. Sonrió. Debía comenzar el día de una buena manera y ya tenía una idea. Con cuidado y sin hacer nada de ruido. Se acercó, como le han estado enseñando, y, cuando estaba de frente a la chica, quien buscaba algo en la nevera y que solo lo separaba una puerta de la misma. Tomó aire y, cuando la puerta se cerraba, puso una cara terrorífica y dijo, «Búho». Pero, antes de hacer algo más, se escuchó, «Jai», ese grito, bastante conocido por el chico. Hizo que mirase a su supuesta víctima y, para su sorpresa, no era Liliana. Palideció. ¿Na? ¿Pero qué demonios? ¿Por qué rayos me asustas así? ¿Maldición?, dijo el capo.
sin darse cuenta de que dejó caer su máscara ante uno de los estudiantes. Por otro lado, el de ojos negros estaba algo sorprendido. La respiración agitada y aquel grito sí los conocía. Pero las malas palabras. El grito sin dudar y la mirada acusadora del castaño le sorprendió. El bongola se dio cuenta de lo que había hecho y ahora el pálido era él. Yo, no sabía qué decir. Por alguna razón sentía que no debía ni excusarse ni explicar. No era necesario. Decidió seguir su instinto. Ah, ¿qué más da? ¿Qué haces aquí a esta hora? Está prohibido y lo sabes, dijo. Relajado. Por suerte. Nadie había ido a ver qué fue lo que pasó. Era raro. Pero para él. Mejor. Lo siento. Pensé que eras Liliana, dijo algo nervioso. El castaño se sorprendió mientras ponía 2 tazas en el mesón. Ahora ya entendía por qué hizo tanto café. ¿Hablas de Liliana, la chef?, dijo, recibiendo un asentimiento de parte del otro. Eso, así que no es la primera vez que lo haces. Pues no. Pero parece que no soy el único. Gracias, dijo, recibiendo el café. De nada. Y bien, me dirás por qué estás aquí. O me dirás que no es de mi incumbencia, dijo, algo confundido por sus propias palabras. ¿Te diste cuenta? Eso sorprendió al menor. No puedo dormir. Solo es eso. El castaño frunció el ceño. Ocultaba algo más. Suspiró. No lo buscaría ni tampoco lo obligaría. Su intuición le decía que estaba pasando por un momento difícil y que no era tiempo para que se lo dijera. Sé que no es solo eso. Pero lo dejaré así. ¿Ya te has adaptado? ¿Qué? Ah, lo siento. Es que, bueno, dijo, haciendo reír levemente al mayor. Sí, lo he hecho. Yo, de pequeño tuve amigos que, casualmente, eran de aquí. Así que me contaban algunas cosas. Por lo que el italiano no es difícil del todo. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo al de ojos chocolate. Quien asintió. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Te pregunto el por qué estás aquí. Suna, dijo, haciendo que el otro se diera cuenta de que lo estaba llamando por su nombre. Eso, que no sabía cómo responder ante la pregunta hecha. Bueno, el castaño dudó. Pero sabía que el chico frente a él era de confianza. Qué ironía, me resulta más confiable que otros. Pero aún no es tiempo. Lo mismo que tú, supongo, dijo, sonriendo melancólicamente. El mayor frunció el ceño. No le daba buena sensación esa cara. El castaño escondía más que una simple excusa de, quería cambiar de ambiente, o, me cayó bien el viaje para alejarme. Y otras cosas que los demás les habían dicho. Aunque todos terminaban con la misma verdad. Por lo menos podré protegerlos. Ahora eres tú quien no habla. Pensé que no decías mentiras, dijo, devolviendo la misma sonrisa. Ni hago chantaje. Tú viniste para protegerlos y poder ayudarlos. ¿Verdad? Estamos iguales, dijo. Para retirarse. Debía dormir un poco antes del desayuno. Toma, dijo, entregándole una tarjeta dorada con una X en ella. ¿Qué es? Un pase. Te dará acceso a la puerta del 4º piso de la biblioteca. Por ahora. Ahí leerás con más tranquilidad. Úsala cuando no puedas dormir, dijo. Mientras que el otro no preguntaba nada. Sabía que no debía, aún. Solo aceptó la tarjeta. Agradeciendo. Pues la usaría esa misma noche. Tenía tarea. Ya que sabía que se despertaría al igual que las otras noches durante el último mes. Yo. Haré lo que pueda. Los protegeré. No importa qué. Y, con eso, el castaño salió de la cocina. Dejando a un azabache sonriendo. Sin que él se diera cuenta. Se plantó un nuevo pensamiento en él. Yo también. El mayor caminó hasta la biblioteca. Entró en ella. Subió las escaleras hasta el 3er piso. Buscó los libros que necesitaba y subió un piso más. Llegó hasta la reja que limitaba el paso de los estudiantes. De bronce. Con el escudo de la familia en el centro. Miró y notó que no había por dónde pasar la tarjeta. A pesar de que poseía una barra de código. Se paró frente a la puerta y, con el pase en mano, visualizó mejor la entrada. Pero, cuando la tarjeta pasó por delante del escudo, la puerta abrió. El chico suspiró. Ya no había mucho de qué sorprenderse, o eso pensó. Hasta que se adentró al piso. Eso sí que sorprendía. El primero de los pisos superiores dejaba mucho que decir de la familia. Si los demás estaban sorprendidos con el área a la que tenían acceso.
Esto los dejaría bastante asombrados. Mesas en el centro. Computadores de última tecnología. Pantallas de exposiciones. Sillas individuales para la lectura. Una sala de estar cerca de las chimeneas. Una esquina para hacer café. Por Dios. Las mesas eran pantallas. ¿En dónde? En cada puesto. Sin importar cuántas personas estén. Cada una podría abrir lo que necesitara. Y la distribución la hacía ver más grande y cómoda que los pisos inferiores. Miró las paredes. Las fotos que, según sabe, son de los antiguos jefes. Los libros, que aunque se encontraban en otra lengua parecían invitarlo a leer. Buscó un lugar y lo encontró. En una esquina se encontraba un área de estudio con un gran espacio y un hermoso cuadro con los elementos impresos en él. Por alguna razón lo tranquilizó. Se sentó y comenzó a realizar su tarea. Tendría que apurarse si no quería ser descubierto por los demás. Después de todo, por algo Suna le indicó que lo usara para cuando no pueda dormir. Terminó su tarea más rápido de lo que pensaba. Y, para cuando se dio cuenta, eran ya las 7. El desayuno sería servido en 30 minutos y él seguía en la biblioteca leyendo una historia en inglés. Él también tenía sus secretos. Después de todo. Pero alguien interrumpió su lectura. Una chica de cabellos castaños. Tez blanca y ojos color marrón claro. Sonrió. Era su amiga Liliana. ¿Qué haces aquí? ¿Ken? Ya deberías estar camino al comedor. Me dieron permiso. Y, sobre el comedor. Comeré en el descanso. Ahora no tengo hambre. Lo siento. ¿Otra vez? ¿Estás bien? No es bueno que andes por ahí sin comer algo. Tienen entrenamiento todo el día. Dado el descanso. No es descanso. El 10º envió a los profesores de regreso por las festividades en Japón. Solo por 2 semanas. Y nosotros no tenemos nada que hacer allá si nuestras familias no están. Así que nos quedaremos entrenando. No puedo creer que nuestra primera clase sea con Gokudera. ¿Por qué será que no me sorprende que sepa tanto acerca de armas? Suspiró. Como los profesores no están. Entrenarán para sus pruebas finales antes del final de semestre. Y para eso tendrán entrenamiento toda la semana. Aprovechando la falta de clases regulares. Así pasarían al segundo nivel en sus materias especiales. Ken. Debes tener más cuidado. ¿Y si pasa algo? No te preocupes. No sucederá nada. ¿Y si pasa? Tengo un archivo en mi maleta con todo lo necesario. Tranquila, dijo, sonriéndole sinceramente, tranquilizando a la chica, la cual, por alguna razón, en estos casos le recuerda a ella. La chica solo atinó a suspirar y guardar el dato por si acaso. En el desayuno, todo continuó tranquilamente. El 9º no estaba en casa. Así que la atmósfera era bastante relajada. Aunque algunos se sentían más tranquilos con la presencia de los mayores. Pues los más inquietos se tranquilizaban con su presencia y los profesores eran más amables. Pero, por sobre todo, cierto grupo estaba sin dejar correr sangre. Ya que los abusadores habían cesado durante los 4 meses que llevaban en la mansión. Puesto que el 9º no salía todo el tiempo. Digamos que fueron meses tranquilos como jefe y presidente. Dame Suna. Más te vale no equivocarte hoy. Dependemos de estas pruebas para subir de nivel, dijo uno. Y ahí está. Fin de la tranquilidad. Sí. Dame Suna. Más te vale que no lo eches a perder. Aunque, pensándolo mejor, si fallas, trata de que la bala te llegue, dijo Kurt. Haciendo que todos se rieran y que ciertos guardianes sacaran unas auras bastante peligrosas. ¿Cómo se nota que les falta entrenamiento? Deben aprender a no meterse con alguien peligroso. Acuérdense. Tienen práctica de armas con Gokudera, que, por cierto, ya te puedes retirar a alistar la prueba. Luego tendrán entrenamiento con Lal para la segunda parte de la prueba en la tarde, dijo. Con lo cual, el primero se excusó y se fue a preparar el lugar de pruebas, lo cual, por el nivel exigido, será afuera, acompañado por su novia. Reborn miró el puesto de cierto chico y luego miró a su alumno. El cual solo suspiró. Tenía una mala sensación. Algo pasará. Pero, aunque la sensación de preocupación está, su intuición dice que será para mejor. Volvió a suspirar. Sería un día largo. Por la tarde, todos los alumnos se encontraban en el patio. Un área en donde se encuentran unos cuantos blancos dentro de un circuito. El cual tenía un poco de todo lo que el peli platino les había dado durante los últimos meses. Y es exactamente por esa razón que se encontraban totalmente preocupados por su seguridad.
ya que el chico les había instruido en explosivos y armas. Si no lo hacen bien, ni Bongola ni Gokudera se hacen responsables por daños, lesiones o muerte, puesto que esto es lo que han debido practicar y estudiar, dijo el Hitman. Con una sonrisa. La tormenta de Bongola sí que sabía cómo hacer un examen. Cada una de sus pruebas serán de la misma forma. Por la mañana harán las prácticas, cada objetivo y lección por separado. Por la tarde, se les hará un circuito o un escenario en donde pongan a prueba sus conocimientos, sometidos en una situación común. Piensen en esto como una oportunidad de escape después de un secuestro. Deben tener cuidado con el territorio en donde se encuentren, así como disparar para salir con vida. Pero, antes de eso, conseguir un arma. Y para eso deben saber usar cualquiera. Ahora, fórmense. Al escuchar esas palabras, los demás se pusieron en cola. Suna quedó de penúltimo y Ken de último, ya que Reborn estuvo llamándolos al azar. Parece que la usaste bien, dijo. Bajo. El castaño. Sí, fue de mucha ayuda. Gracias, dijo. Eso sí sorprendió al capo, quien no se dio cuenta de que le tocaba. Pero alguien empujó a Ken para que pasara antes. Quien pisó después de la marca tenía que pasar. Bueno, no le dio importancia y corrió. El campo era uno especialmente diseñado para que los agentes reconocieran las bombas dispersas y aquellas que estén colocadas en el perímetro. Deberán ser capaces de identificar las ramificaciones de explosivo y evitar que se desencadenen las bombas. A eso le agregamos que deben usar sus habilidades en el salto y evasión, así como también predicción. Nadie dice que no se puede usar las explosiones a su favor. Al mismo tiempo, hay enemigos a los cuales deben disparar a un punto dentro del blanco. Y eso era todo lo que el azabache estaba haciendo. El recorrido comenzó con una carrera a través de un campo mientras disparaba, seguido de unas trampas explosivas que tuvo que esquivar. Saltos, vueltas, disparos. El recorrido duraba unos 30 minutos por persona, hasta ahora, y él había llegado a la mitad en ese tiempo. Algunos lo veían mal. Otros se preocuparon. Ken no era tan lento. Suna vio que el chico se detenía en puntos cruciales. Se atrasaba mucho y le costaba seguir el ritmo correcto. Pero, cuando el chico llegó a la parte en donde quedó a merced de bombas y tiros, el castaño se alarmó. Su intuición le decía que el mayor no podría llegar al otro lado. No tenía la fuerza. No para ese nivel. Oigan, ¿que no son balas reales?, dijo la lluvia a sus amigos. Reborn debió cambiar las municiones. Para el turno de Suna, dijo Lambo. Con razón está tan lento. Se dio cuenta, dijo la niebla. Pero parece que Suna no lo piensa así, dijo nuevamente la lluvia. Lo que hizo que los chicos observaran a su cielo, y lo que vieron los alarmó. El cielo se dio cuenta desde el principio de que su torturador personal se había encargado de cambiar las municiones y alterar las bombas a un nivel. Reborn, por decirlo así. Hasta ahora, solo él y sus guardianes aguantan sus entrenamientos. Incluso Varía se ha retirado después de unas horas, cuando mucho. Un día de entrenamiento. Pero el que estaba ahí adentro, aunque lo estaba haciendo bien, no tenía la energía necesaria. Y el castaño se dio cuenta de eso. Pasó la línea, haciendo que los demás lo miraran. Dame Suna. No es tu turno. Inútil. ¿No ves que Ken está dando su prueba? Sawada. No tenemos permitido pasar durante la prueba de otro estudiante. Debes esperar tu turno, dijo Kerry. Este era mi turno, dijo. Tomando, no una, sino 2 armas. Cargándolas y ajustando las municiones. Se las puso en el cinturón y se colocó unos guantes negros sin dedos. Eso fue una sorpresa para todos. ¿Desde cuándo el inútil de la escuela tenía ese tono y ese porte tan poco inmutable? Pero lo que les sorprendió después de eso fue que el chico, cuando estuvo con las armas listas, entró en el terreno, dejándolos con una vista de no poder creer. Suna se percató de que el chico ya no avanzaba. Solo se defendía. 30 minutos y solo la mitad del recorrido. Era bueno. Mejor que los demás. Pero había un problema. Su estado. Si estuviera en uno bueno, no estaría a mitad del recorrido. En cuanto el Bongola entró en el espacio, el azabache cayó. El capo se alarmó. Aceleró el paso. Saltó por encima de unas bombas. Disparó, acertando en el blanco. Directo en el centro. En algunas bombas. Para abrirse paso. Los demás estaban atónitos. Con los saltos.
Vueltas en el aire. Disparos. Agilidad. Rapidez. Por Dios. De un mortal aterrizó encima del que estaba desmayado. Se quedó en el centro y, desde ahí, se abrió paso hasta el final del recorrido. Dejó el cuerpo del azabache durante segundos para terminar con la prueba. Tomó al mayor y lo sacó de ahí. Los chicos no sabían qué decir. Voltearon a ver el reloj que marcaba los tiempos. Sus ojos se abrieron más si era posible. Luego regresaron a la realidad y fueron con el caído. Cuando Suna llegó con Ken. Estaba temblando. Sudando frío. Para cuando lo sacó. Su cuerpo estaba entrando en shock. Convulsionando. El sol se acercó. Lo acomodó mientras que el episodio pasaba y llegaba a una camilla. Se escuchó un pequeño grito desde una de las ventanas. En su bolsillo. 10. En su bolsillo. Busque en su bolsillo. Y buscó en su bolsillo. Una cajita plateada. La abrió. Una inyección y una dosis de tranquilizante. Por lo que veía. Tomó rápidamente la botella y llenó la jeringa con el líquido. Cuando lo hizo, tomó la pierna de su compañero, clavándole la aguja en ella. Unos segundos después, el ataque se detuvo y él fue llevado a la enfermería bajo órdenes de Suna y acompañado de Ryoji. Reborn se había encargado de enviar a los estudiantes adentro. Miró por última vez el reloj antes de que lo desconectaran. Sonrió. Su alumno está mejorando. Eso era algo que los demás no iban a ignorar tan fácil. 00. 05. 00.